y Apple, la competencia ahora ya no es punto a punto como antes, sino que es sistémica. Las nuevas organizaciones compiten, se atacan, vamos a decir, en conjunto. Para competir con Apple es imposible, ¿no? Pero ya no es decir, voy a hacer un iPhone mejor, voy a hacer un software mejor, si es posible, sino que tendrías que decir, voy a hacer un ecosistema en el que tengo un iPad que es de esta manera, triangular, y en vez de tocar simplemente mirando o pensando, o sea, cambian cosas, pero tendría que tener todo el sistema y las aplicaciones se sacarían de aquí y los contenidos se comprarían aquí, etc. El ecosistema en Facebook o en Google es que van continuamente incorporando nuevas actividades, pero eso nos llevaría a otra cosa, que es hablar precisamente sobre las características de estos cuatro, que es lo que ahora me está ocupando, ¿no? Las características de los GAFA, ¿no? que realmente están renovando toda la gestión micro de empresa, ¿no? Cómo puede crecer Google, ¿no? Pues a través de la modularización, ¿no? Tiene 1 millón de ordenadores con su central eléctrica propia, y si necesita más le pone otros 30, y según va necesitando le pone otros 30. Y si os fijáis, todos los cuatro van colocando cosas nuevas a través de modularización, ¿no? Si Google desarrolla una nueva aplicación, es disponible, la puedes incorporar tú, no tienes que reestructurar absolutamente todas las actividades. Entonces, a eso me refiero, que hay cambios realmente organizacionales que no podían ser de otra manera. En estas empresas que tienen un ritmo de innovación tremendo, yo insisto en que habría que pensar en cómo ralentizar, entre comillas, humanizar la innovación, humanizar la innovación. Acabo con este pensamiento. La innovación y la creatividad es algo netamente humano, o sea, es la principal actividad humana. No existen árboles con libros o no se pueden pescar CDs o músicas, ¿no? O sea, canciones, pero realmente esta cosa netamente humana, que es la innovación y la creatividad, la tenemos que poner a a nuestra disposición, o sea, nos tiene que humanizar más, y lo que veo es que en concreto ese no es el camino, ¿no? O sea, esos ritmos de innovación tremendos que le puede interesar al mercado. ¿Qué es el mercado? Le puede interesar a una determinada empresa. Para mí están dejando de ser humanas esos ritmos, ¿no? O sea, de continuamente comprar un aparato que se queda obsoleto, etc. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Pese al boicot de Microsoft, vamos a seguir con el debate. Vamos a tener unos minutos para que los asistentes interlocuten con el ponente en todo lo que consideren oportuno. Sí, si eu quería facerlle unha observación moi breve a Juan Carlos de paradoja, pero como él non falou das paradojas, eu vou a sacar un pouco el tema de las paradojas sobre la incertidumbre sobre la creatividad dentro de los ecosistemas. Porque yo estoy pensando ahora en 3 casos que conectan algo con algunas de las personas que están aquí en Galicia, con 3 fenómenos de creatividad en Galicia. Uno de ellos, la movida musical de Vigo. Otro, el fenómeno de la moda en Galicia. Y otro, el éxito del audiovisual en Galicia en un momento determinado. En Galicia, sin historia de ambientes creativos, surge el fenómeno de la moda en Galicia, y surgen las grandes marcas. Surge Adolfo Domínguez en una provincia rural como Orense. Surge Adolfo Domínguez, un señor que efectivamente había estudiado en París, pero resulta que su familia tenía un taller de costura, y surge un fenómeno, y surge además una idea simbólica: la arruga es bella.
Yo conocía a las personas que estaban, es decir, el generador de la idea de la arruga es bella era un compañero nuestro de periodismo, de la Facultad de Periodismo, de la segunda promoción de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Con un creativo, en un taller de ideas, surge esa idea, que fue famosísima, como sabéis. La arruga es bella y que le da la marca simbólica. Ninguna tradición en Orense sobre el sector de la moda, ninguna tradición. Fenómeno Zara es otra cosa distinta, no tiene nada que ver con el fenómeno. La movida de la moda, Gonzalo se marchó, que quizá y Lara a lo mejor saben más, yo sé menos, y Fasero probablemente saben un poco más la historia de la movida de... Pero Vigo tampoco había ciudad industrial, en declive, conflicto, pues un fenómeno de renovación de ambiente creativo importante. El fenómeno del audiovisual en Galicia. Galicia, pues efectivamente, desde el año 1997 hasta, yo diría que hasta, pues no sé, 2007, o quizá la crisis empieza en 2003, es decir, tiene 5 años de un éxito importante en el audiovisual. No había tradición de series de ficción en Galicia, no había tradición de películas, no había tradición, y además a mí me llama curiosamente la escala que tú dices de 1000 a 1, 500 a 70, porque yo que tuve algo que ver con el sector audiovisual, la escala que yo hacía era 10 a 1, y mi reflexión estratégica era: si de 10 series de ficción que hacemos, una tiene éxito, esto es un éxito acojonante. Sí. Así de claro. Y realmente de 10 series que se han hecho, 2 han tenido un éxito importante, que como saben, los de Galicia marcaron, y las 2 series tienen nombres concretos. Una es Mareas Vivas y otra es Platos Combinados. Es decir, y la escala es justamente 10 a 1. Se hicieron 10, 8 fueron un fracaso, 2 fueron un éxito absolutamente impresionante. Por tanto, yo hago esta contextualización para decir, surge la creatividad y además es un éxito importantísimo, y eso revalida incluso algunas de las cosas que tú dijiste. En las empresas es muy difícil que surja la creatividad y la innovación porque la matan. Lo cual quiere decir, estamos en un nuevo modelo de empresa, un nuevo modelo de organización empresarial del siglo XXI, que es el ecosistema. Por lo tanto, es casi imposible que en el ecosistema se desarrolle la creatividad. Es una hipótesis, que yo planteo, porque es la organización. Por lo tanto, la creatividad, y esta es la pregunta: ¿no crees que la creatividad va a surgir en la India, en la China, en donde no hay ecosistemas organizativos y donde digamos, no hay un ecosistema articulado, y que ahí hay más oportunidades que dentro del ecosistema Google o dentro del ecosistema Amazon? Esa es la pregunta. Es provocadora, evidentemente, pero esa es la reflexión que yo hago. Y después un pequeño apunte que tú decías, mucha crítica al Star System. Claro, pero que en las industrias, y Gonzalo probablemente sabrá más, claro, pero que en las industrias es absolutamente en las industrias es absolutamente fundamental el Star System para tirar de la... Es decir, para que en ese catálogo de 100 a 1, de 10 a 1, es necesario que haya el Star System para tirar de eso. Es decir, en el audiovisual de Galicia, sin Luis Tosar, el Star System, es decir, el audiovisual de Galicia sin Luis Tosar, y Luis Tosar es una producción de la primera serie exitosa. Es decir, si no hubiese... En fin, es un poco arriesgado lo que estoy diciendo, pero sin esa serie exitosa, probablemente la marca Luis Tosar, actores, y sin duda de ninguna clase, con cualidades importantes antes de la serie y después con un éxito importante, un reconocimiento importante. Por lo tanto, la crítica
al Star System, yo tengo unas ciertas dudas sobre esa crítica. Simplemente matización, no me alargo más porque vamos muy... Pero la pregunta es muy concreta. A lo mejor no tenemos tiempo para debatir el tema del Star System, o sea, la pregunta es, ¿no crees que dentro del ecosistema, dentro de Google, es decir, Google está, dicho de otra manera, Google está condenado a morir? Es muy provocador, sobre el futuro se puede sobre decir... creatividad. Sí, sí, sobre el futuro realmente se puede hacer, se puede decir cualquier cosa, y es que nadie puede decir, no, es que lo que estás diciendo es que es inexacto. Podríamos decir cualquier tipo de aberración y alguien intentar decir que es una aberración de eso que estás diciendo sobre el futuro, es que no tendría sentido. O sea, es que no, estamos, o sea, será el futuro quien lo marcará. Bueno, dicho eso, es bueno pensar sobre el futuro, o sea, hay que pensar sobre el futuro. Que lo que estoy haciendo es, yo hago mías las críticas que se hace de tanta prospectiva, ¿no? Porque conocemos más el futuro que el presente y el pasado. O sea, en cuanto aparece Internet, me acuerdo que hay unos informes que se hacen anuales que es el futuro de Internet, pero se empezó a hablar del futuro de Internet, joder, si Internet todavía está en transformación, o sea, es como... Entonces, pero bueno, hablando sobre el futuro... no hay una pregunta, aquí hay varias, ¿no? Porque varias. bueno, voy a ser muy breve. Sobre la cuestión muy interesante, ¿por qué o cómo surge, por ejemplo, lo de la moda aquí, ¿no? en una, voy a decir, una zona rural? Zona rural, porque con eso esa es una de las paradojas que, ¿no? O sea, sabía que alguna iba a salir, bueno, aquí han salido, solamente con esta han salido más, pero la primera es el espacio. Ese espacio rural, porque ahora siempre se habla de que los espacios creativos son las ciudades, ¿no? Las ciudades creativas. Y hay gente que critica, sobre todo en Gran Bretaña, hay un estudio que he estado leyendo estos días, sobre ese olvido de lo rural. O sea, entonces, hay que, ¿no? La gente que vive en el campo dice, bueno, o sea, todas las políticas son para las ciudades, que son las que ya tienen, digamos, desarrollo endógeno o, digamos, cierta inercia. Lo que hay que pensar es también en otras ciudades que no lo son. Y este ejemplo diría, es que además hay un potencial creativo, ¿no? O sea, porque, ¿no? Pues, en las ciudades creativas se habla de la clase creativa de Florida, ¿no? De Richard Florida, que es la que atraería inversiones, etcétera. Entonces, la primera paradoja es, ¿solamente las ciudades creativas o las ciudades innovan? No, parece. Habría que reflexionar por qué. La pregunta, voy por el final porque la del Star System, indudablemente es uno de los mecanismos que tiene el mercado, o sea, ha sido una cuestión, ¿no? O sea, y que por supuesto nos ayuda, o sea, los directores, los artistas, las temáticas que más funcionan, los grandes presupuestos, implica que vaya a tener, por ejemplo, mejores efectos, hace que le hagan visible y apetecible a esa película. Claro. Pero hoy día, por ejemplo, puede empezar a haber otros sistemas también que nos puedan ayudar a nosotros a consumirlo, como pueden ser las recomendaciones. Es que antes era difícil, o sea, antes los críticos tenían un papel muy importante de, me hablan bien de esta película o mal o tal, la voy a ir a ver, ¿no? Los críticos, y en concreto eso, o sea, los stars, ¿no? Las starletes, pues te ayudan a decir, voy a ver por qué trabaja tal o cual persona. Pero ahora puede alguien decirte, mira tal película o escucha tal grupo porque es interesante, y entonces vas a verlo. Entonces, el Star System va a existir, indudablemente es una de las grandes instituciones sobre las que ha girado toda esta industria, pero yo veo que puede entrar un poco, que puede cambiar algo, porque existen o pueden existir otros sistemas que pueden ayudar a, digamos, a visualizar también. Pero sobre todo es una lógica puramente mercantil, porque cuando se habla de los 50 mejores restaurantes del mundo, la lista es 500, cuando se habla de los premios planetas o tal, lo que se está haciendo no es una valoración, porque es imposible hacerla, ni cardinalmente asignar unos valores, ni ordinalmente este y luego este y luego este, todos estamos de acuerdo. ¿El que está en cuarto lugar es mejor que el que está en quinta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, eso el mercado lo hace para darle valor mercantil, o sea, para que quien sale el primero va a valer más y va a poder ser más esto. Y la tercera cuestión, que me parece realmente apasionante, es sobre... Yo sí que estoy convencido que la China
va a innovar y está innovando. Tengo un amigo que ha estado, con el que estoy escribiendo un libro sobre epigenética, ¿no? O sea, sobre esto, los ecosistemas en los grupos, y entonces acaba de estar en Pekín presentando unas ponencias sobre innovación y patentes allá, y me dice que están obsesionados con la innovación. Y China en concreto tiene unos sistemas, he estado leyendo estos días sobre innovación en China, entonces tiene un sistema que es de copia, no respetan el copyright ni las patentes, pero por ejemplo hacen iPhones falsos, pero con todo, o sea, con todo, pero le incorporan, por ejemplo, al iPhone un lector de billetes, un detector de billetes falsos. O sea, incorporan de manera solamente incremental, pero utilizan cosas y las mejoran, o sea, digamos que, y entonces en ese mejorar, eso les da una potencia tremenda. Acabo con Foxconn, que es quien fabrica en China, fabrica los mejores ordenadores del mundo porque le hace a Apple, hace cosas que ya los americanos no serían capaces de hacer. O sea, los Apple, porque estas empresas, por supuesto que tienen a la gente durmiendo allí, les pagan poco, les han subido el sueldo, pero tienen una capacidad de flexibilidad, de pasar de hacer este aparato a hacer luego un teléfono tal, que no tienen los norteamericanos porque necesitan, no sé cuántos tenían trabajando para Apple, 300.000 personas, de las cuales 40.000 tenían que ser ingenieros. Estados Unidos no tiene la capacidad de producir y crear esos 40.000 ingenieros que hagan la gestión de todo el proceso, ni incluso fuera. Entonces, la innovación le estamos dando. China está creando dentro de sí, digamos, capacidades distintas y poderosas que le hacen diferenciar de las capacidades de otros países. Obama está súper preocupado y dice, ¿cómo podemos traer parte del trabajo que se hace fuera a Estados Unidos? Porque en esta época de crisis, y esto es novedoso, gestión del espacio, se dice, hasta ahora se hablaba de llevarlo a estos países, pero en estos momentos de problema vamos a intentar atraer. Había una pregunta, si es muy breve yo le agradecería que la plantease y sobre todo la respuesta. Las preguntas son breves, exceptuando la de Paco, pero... Bueno, intentaré ser muy breve. Sí. Primero he perdido la primera parte de Juan Carlos y lo siento porque creo que ha debido haber elementos importantes, dado que en la segunda pues, se han recogido muchos elementos de interés también. Y entre esos me ha llamado la atención dos cosas. Una, en lo referente que ha citado de la enseñanza vinculada a la creatividad y a la formación, es decir, el desarrollo personal y profesional que diríamos dentro de una empresa, dentro de una organización. Y que entonces ha citado que se acabó el concepto de formación continuada o algo así, o enseñanza continuada. Yo creo que no, es decir, que de alguna manera se acabó en el concepto y en la forma de medida en que lo desarrollaban las empresas. Porque lo que han hecho ha sido entregar a cada individuo la responsabilidad de su propio desarrollo profesional, ¿no? Sí. Pero no cabe ninguna duda de que la empresa o la organización sigue teniendo la necesidad de crear un marco apropiado para que esa carrera profesional del individuo se desarrolle. ¿Sí? Eso sería una cosa. La otra es el binomio creatividad-innovación que has venido manejando y que, como tú has cerrado tu intervención. Y que yo creo que efectivamente es un binomio que va en conjunto y que una es la consecuencia de la otra, pero una es la consecuencia de la otra, es decir, la innovación es la consecuencia de la creatividad. La creatividad está en la mente de las personas, la posee la persona. La innovación, para mí la innovación está fuera de la persona, es el resultado, la consecuencia de la creatividad. Está en el ecosistema y si el ecosistema acepta lo que surge de la creatividad de la persona, se convierte en innovación. Y la otra, pues era un poco al hilo también de esta última intervención de Paco, ¿no? y la respuesta por estos supuessto relacionados con las prácticas que se ejercitan en la China, en la India, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un aspecto que aquí no ha salido apenas, pero que quizás aprovecho que sería solamente de pasada, y es el aspecto de la responsabilidad social. O sea, yo creo que ese aspecto de la responsabilidad social de las organizaciones, de las empresas, del individuo, la creatividad, la innovación no puede ser ajeno a eso. Y entonces es algo que debemos tener constante y presente para un mejor desarrollo social, económico y de la sociedad. Muchas gracias.
Son tres preguntas perfectas, o sea, diría sí, 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 ¿no? La primera, tiene razón, cuando digo que la formación continua no es importante, yo trabajaba en el INEM, antes de entrar a la universidad trabajaba en el Instituto Nacional de Empleo como técnico de formación y sé lo que era la formación continua. Me refiero a que ya no tiene sentido, antes eran las empresas o organismos tipo el INEM que exteriormente creaban. Seguirán existiendo, pero ya no van a tener la importancia que han tenido hasta ahora, o sea, porque es que es imposible, o sea, una maquinaria lenta que iría a formarte. Yo me acuerdo, o sea, que los cursos que se daban eran sobre, para utilizar transparencias, tal, que, o sea, sobre un montón de energía para cosas que iban a pasar, por ejemplo, no tenía mucho sentido. Venía gente de Madrid, dábamos cursos en todos los lados, y yo veía que era perder el tiempo, o sea, me refiero a que esa individualización que puede ser criticada, no me voy a extender, o sea, estoy de acuerdo con la matización de que sigue siendo, pero no puede ser de otra manera. El individuo tiene que incorporar. La segunda, sobre innovación y creatividad, bueno, también podríamos estar, ¿qué es creatividad? ¿Qué es innovación? Creatividad para mí es una capacidad, innovación sería el proceso llevar hasta el mercado. Pero es que, ojo, porque hay muchos tipos de innovación. Innovación de producto, innovación de procesos, indudablemente, pero estoy de acuerdo que la génesis es la idea. O sea, si no hay idea, no hay innovación. Puede haber ideas que se quedan ahí, innovación sin ideas no hay, o sea, pero son dos cosas unidas, ¿no? Y la tercera, lo de la responsabilidad social corporativa, eso era lo que exactamente quería decir al final. La anécdota es en China. Hace poco leí que salió en la prensa en China un joven de 24 años que vendió un riñón para comprarse un iPad y un iPhone, que se lo compró. O sea, el significado de los iPad, los iPhone allí es tal que hace que eso. Entonces, a mí eso me hace mucho que pensar, ¿no? Porque no era para... Bueno, no sé, me parece que es una cosa que tiene que dejarnos un poco inquietos, ¿no? Señores, muchas gracias por la súa participación. Estamos con un poquinho de retraso, pero vamos a botar a culpa a Bill Gates e xa está, non pasa nada. A continuación ven unha segunda sesión que se titula Novos modelos de negocio de distribución no sector musical de Gonzalo López Campos. Vamos a hacer o tránsito rápido, fugaz, e agradecer a todos a súa presencia e a súa participación. Gracias.